Chicas, ¿cómo justifican esto? ¿Alguno de ustedes lo haría? Bajo una situación de estrés bajo la perspectiva de que estás perdiendo el amor de tu vida. ¿Por qué lo harían? Una causa válida. Pienso que no vale la pena nada que implique tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Pero habría que estar también en la situación. Pero aún así, de repente, un poquito de raciocinio sería bueno. Pero esa es nuestra realidad. Lamentablemente la salud mental hay mucho problema de salud mental, sobre todo en jóvenes. Yo no entiendo cómo ustedes pueden ser tan frágiles para enfrentar muchas cosas. Tienen todo a su favor. Ustedes tienen todo a su favor, tienen un futuro que lo pueden construir de la forma que ustedes quieran. No vale la pena interrumpir eso. Pero sucede. Entonces, hay alarma pues en la universidad, porque es alumna nuestra, y bien ese día, porque estuvo en la universidad, podría haber sucedido que se tire el quinto piso, cuarto piso, una cosa así. Tomó la decisión de hacerlo en otro sitio. Entonces se están tomando una serie de precaución, difusión. No sé si les ha llegado algo a sus redes sociales. ¿Todavía? Deben llegar hoy día, mañana. Para que se no vaya a ser un motivo. No, se están mandando mensajes para que no haya pues ejemplos que o sea, puede haber en lo que son las relaciones interpersonales mucho tipo de problemas. Si en caso lo tienen y no pueden manejarlo, busquen ayuda. Tienen tutores, tienen docentes, tienen un centro de salud, tienen un centro psicológico permanente. Ahora vamos a instalar un centro telefónico que va a estar las 24 horas, todos los días, para que puedan consultar. Porque muchas veces ustedes, y todos también, a veces no nos abrimos ni con los amigos, ni con los padres, ni con los familiares. Pero de pronto con un profesional, con un personal externo, quizás pueden hacerlo. Entonces estas herramientas que se tienen, hay que aprovecharlos. Si es que ustedes estuvieran en algún momento con un problema que no lo pueden manejar, porque pueden tenerlo, y a veces no se sabe manejar, y basta el hecho que de pronto alguien nos escuche para que pueda ser hasta terapéutico. Entonces, si tienen esas oportunidades en la universidad, aprovechenlo si es que lo necesitan. ¿Ya? Pero ante todo, ¿ustedes para qué se preparan? Para salvar vidas. ¿Y cuál es la primera vida que tienen que salvar? La de ustedes. Ustedes, todo lo que saben, conocen y tienen que aplicarlo, tienen que hacerlo desde la perspectiva que ustedes cumplen aquello que están diciendo a los pacientes que cumplan. Creo que todos son vacunados contra la hepatitis, ¿verdad? Sí. Pero eso por obligación. Porque si no los obligamos, no se vacunan. ¿Ya? Entonces, pues, si saben ustedes que van a prevenir enfermedades con las vacunas, pues tienen que tener ustedes también la prevención y la precaución de vacunarse, sino ¿cómo exigen eso? ¿Ya? Entonces, pues, cuando existen rescate, ¿no? Por ejemplo, los bomberos, que son los que más rápido llegan a situaciones de emergencia,
Y cuando ellos no están preparados, desde el punto de vista que no tienen los equipos de protección para evitar contagio, ellos no actúan. Llaman a su central, etcétera, para que venga personal con todo lo necesario para que actúen. Entonces, ¿qué es lo primero que cuidan ellos? Su integridad. Y esto es algo lógico que todos debemos hacer y pongámoslo en práctica en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. No hay nada que debe estar por sobre nosotros, ¿no? De repente padres, hijos, ya. Pero en una situación normal, nosotros somos los que debemos de ser lo más importante y no podemos atentar contra ello. ¿Ya? Bien, chicos, comencemos con esto de la clase entonces. Chicos, la próxima semana pueden venir a las 2 de la tarde. ¿Ya? La próxima y la siguiente. Que estimo que se debe acabar la fase. Porque si se acaba la otra semana, sí que... Nosotros, mi grupo tiene prácticas hasta las 2 de la tarde. ¿Dónde? Medicina legal. Medicina legal en el bolo. Oh. Ay, yo también. O al día siguiente me vienen la primera media hora. Porque se repite palabras. Porque lo mismo voy a hacer con las 3 secciones para que vengan media hora. O sea, más o menos avanzamos. 2 3 días. ¿Hicimos la línea? Sí, ¿no? Nos quedamos en municipio bacteriano, esperamos lo que parece. Hasta Camilla hicimos, ¿verdad? Sí, pero uno hicimos. No, ibas. Muy bien, entonces ya habíamos avanzado hasta lo que era conjuntivitis bacteriana, ¿ya? Conjuntivitis bacteriana, la más frecuente que habíamos visto, que eran procesos que se autolimitaban generalmente, pero cuya característica es de que presentan una secreción purulenta, mucopurulenta, que no es que es entre leve y moderada, y esta es la razón por la que tienden a autolimitarse, que la gran mayoría de estas patologías son patologías relativamente leves, ¿no? Y que inician en un ojo y después pueden afectar también el otro ojo, ¿ya? Entonces, ahora vayamos a ver las conjuntivitis bacterianas hiperagudas. Estas van a diferir de las anteriores en cuanto a su presentación, que van a tener una forma de presentación más aguda, ¿no? Y acompañada de una secreción abundante. ¿Y cuál es la característica de este tipo de conjuntivitis? De que el patógeno que está inmerso en su producción es un patógeno muy agresivo. ¿En dónde radica su agresividad? En que pueden perforar la córnea. En condiciones, digamos, normales, la superficie corneal, la superficie epitelial conjuntival, si está indemne, es una forma de protección de infecciones.
Y generalmente cuando va a haber una úlcera corneal, esta va a iniciar con lesiones corneales más pequeñas, con una desepitelización corneal. Y desde ahí puede llegar a formarse una úlcera, etc. Pero cuando hay una conjuntivitis bacteriana hiperaguda, causada principalmente por Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis, puede producirse una perforación de la córnea sin que exista desepitelización corneal, y esto se puede producir en horas. Es por eso que este tipo de conjuntivitis hiperaguda son consideradas una emergencia ocular. Cuando se presenta va a haber pues una inflamación de toda la superficie ocular, dolor en el párpado, disminución en la visión, si hay ya compromiso corneal. Son secreciones espesas y purulentas, abundantes, ¿no?, que se forman incluso, va limpiando el ojo y va generándose la infección, ¿ya? Entonces, pues, esta patología tiene que ser considerada una emergencia. La gran mayoría de conjuntivitis cursan con secreción entre leve y moderada. Cuando ustedes encuentren a un paciente que tiene una secreción abundante, consideren esta secreción abundante como un signo de peligro. ¿Qué significa esto? Que esa patología puede producir lesión visual grave, ¿ya? Secreción abundante, sinónimo ¿de qué? Signo de peligro, y puede producir lesión corneal, perforación corneal, alteración de la salud visual. Entonces veamos pues, secreción abundante. Esta secreción hiperaguda, ¿no?, puede presentarse también en neonatos cuando existe una madre que está dando a luz y tiene una infección en vías genitales, ¿no? Y también en los adultos donde haya infección pues genital en alguna de las parejas. Puede producir pérdida de la visión si no recibe un tratamiento oportuno, ¿ya? Entonces, en los recién nacidos se presenta en los primeros 5 años de vida y puede estar asociado a una bacteriemia, puede estar asociado a meningitis. Es por eso que el tratamiento que se da es un tratamiento sistémico, porque la fuente de contagio, ¿dónde está en los adultos? En el sistema reproductor, está infectado, y en los niños por contagio. Pero ante la eventualidad de poder presentar bacteriemia, meningitis, una conjuntivitis de este tipo debe ser considerado también con tratamiento sistémico, ¿ya? Se asocia a linfoadenopatía preauricular y membranas conjuntivales, ¿ya? Entonces, esto quiere decir de que esta secreción abundante va a ir también acompañado de grados de secreción de fibrina que van a adherirse con la conjuntiva tarsal, y esto produce la formación de membranas, ¿no? Ya saben ustedes, si estas membranas se retiran, ¿qué se va a producir? Sangrado, ¿ya? Vean ahí un neonato, los dos ojos comprometidos. ¿Qué es lo que llama la atención? Secreción abundante. Esto no ocurre en las otras conjuntivitis. Entonces, el tratamiento tiene que ser tratamiento sistémico y tratamiento local, ¿ya? En oftalmología, sobre todo en lo que es superficie ocular, también procesos intraoculares, el tratamiento siempre es tópico, ¿ya? El tratamiento sistémico no actúa bien salvo que sea párpados. Creo que
Dejé una pregunta la semana anterior, ¿recuerdan? ¿Sí? Esta sección. Pues a mí se la sé. Mejor dicho, a la de mañana, no sé por qué sección sé. ¿No les pregunté? Los aminoglucósidos, más efectivos para qué grupos? Gran positivos, gran negativos. Antamicina, micacina, todo eso no. ¿Seguro? Entonces va a entrar al examen. Conjuntivitis crónica, otra forma de manifestación de los problemas conjuntivales. Dado por qué la moraxela, que es un cocobacilo gran negativo, sensible a la mayoría de todos los antibióticos y más se da en niños que en adultos, ¿ya? Se asocia a lo que se llama una blefaritis angular, puede haber la presencia de papilas, folículos y hasta puede producirse úlceras corneales. En las dos imágenes, ¿qué les llama la atención? Las úlceras corneales. Pápulas en el párpado. Pápulas en el párpado. A ver, ¿qué te llama la atención? Hay una extensión. Hay alteraciones en la piel, ¿no? Justo en lo que vendría a ser, pues, el ángulo, ¿no? Ahí, también ahí. ¿Esto por qué? Porque existe, pues, una blefaritis angular. La conjuntivitis por Staphylococcus aureus también se presenta en forma crónica. ¿Por qué? Porque este Staphylococcus aureus está presente no solamente en la conjuntiva, sino que también puede estar afectando partes cercanas a la superficie ocular. Y desde ahí, pues, va a crear procesos crónicos, a la par que puede haber un proceso crónico si existe obstrucción de anexos oculares. Desde ahí se genera la formación de conjuntivitis de tipo crónica. Al igual que el Staphylococcus aureus, otras especies como el Proteus, la Klebsiella, la Serratia, pueden producir esta conjuntivitis crónica. La conjuntivitis crónica puede ser también dada por la Chlamydia trachomatis, que es una bacteria gram negativa intracelular obligada, pero es producida por el serotipo A, B y C, ¿ya? De la D a la K, los serotipos dan conjuntivitis de inclusión, lo que vimos la clase anterior. ¿Cómo se produce el contagio? A través de lo que viene a ser relaciones sexuales en personas que tienen contaminación con el tracoma. Se da también en países desarrollados, aunque esta es una característica más de países subdesarrollados o con mayor hacinamiento, ¿ya? Porque no podemos hablar de India como su país subdesarrollado, pero ahí hay mucha prevalencia de tracoma. ¿Y cuál es la importancia del tracoma? De que tiende a producir una cicatrización conjuntival que es progresiva, ¿ya? Entonces, si hay una cicatrización conjuntival progresiva, ¿qué esperamos a largo plazo? ¿Qué? ¿Disminución inicial? ¿Por qué razón? Por la destrucción de la parte. ¿De la qué? Destrucción de la celular. ¿Ya? ¿Algo más?
¿Cuál? Infección crónica por la falta de lubricación por la destrucción de la glándula. ¿Ya? Habíamos visto que en la conjuntiva existen células que producen, ¿qué cosa? Mucina, que es un componente de la película lagrimal. Si este componente no está en las proporciones adecuadas, ¿qué va a producir? Es una película lagrimal que va a ser inestable y entonces sobreviene ojo seco. La producción de lo que es cicatrización va a hacer pues también que el tarso inferior sobre todo se vaya alterando de tal forma que el párpado tiende a irse hacia adentro, lo que se produce un entropio cicatrizal. Entonces la córnea va a estar en contacto con lo que es las pestañas y va a haber un daño adicional a la córnea. ¿Ya? Entonces esto es lo que va a producirse en una situación de tracoma que se produce, ¿no? Se manifiesta 5 a 14 días después de la inoculación del germen. Hay secreción mucopurulenta y se acompaña de adenopatías preauriculares. ¿Ya? Entonces el tratamiento también va a ser pues, de la enfermedad de fondo más un tratamiento local. Muy bien. Veamos ahora la parte de conjuntivitis virales, ¿ya? Que es otra gran causa de lo que viene a ser infecciones conjuntivales. Habíamos dicho que en lo que respecta a conjuntivitis bacterianas, en la gran mayoría de los pacientes la evolución va a comprometer principalmente a la conjuntivitis. Pero en la conjuntivitis viral afecta no solo a la conjuntiva, sino también va a afectar a lo que es la córnea. De tal forma que va a haber manifestación bajo la forma de una queratoconjuntivitis. ¿Ya? Compromiso de córnea, compromiso de conjuntiva. Y algo que los va a diferenciar de los procesos conjuntivales bacterianos es de que también presenta manifestaciones sistémicas. ¿Qué cosas? Adenopatía preauricular, procesos digestivos, procesos respiratorios altos, etc. Entonces, en una conjuntivitis viral vamos a encontrar una congestión conjuntival difusa unilateral o bilateral, que es la forma de presentación de todas las conjuntivitis. Congestión ocular. Una reacción folicular en la placa tarsal inferior, esto es un poquito más específico para las virales. Folículos en tarso inferior. Puede ir acompañada de hemorragias conjuntivales y la presencia de membranas y pseudomembranas. Pero membranas y pseudomembranas, como en las conjuntivitis bacterianas, en procesos virales que son mucho más agresivos, no en la mayoría de ellos. ¿Ya? Va a haber signos corneales, microquistes epiteliales, queratitis epitelial punctata, infiltrados estromales anteriores, formaciones epiteliales, pseudomembranas, etc. Pero de ellas, las más frecuentes en cuanto a presentación, va a ser pues los queratitis epiteliales punctatas o los infiltrados estromales anteriores. Y las manifestaciones sistémicas que habíamos dicho, que va a ser pues la presencia de fiebre, diarrea, infecciones del tracto urinario, resfriados, problemas de garganta, ¿no? Esto, acompañado de congestión ocular, etc., pues orienta a lo que es una conjuntivitis viral. Entonces, la conjuntivitis viral afecta epitelios, conjuntiva y córnea. Una queratoconjuntivitis.
es altamente contagiosa. La gran mayoría son leves, tienden a autolimitarse en 2 semanas, se acompaña de signos generales, ¿no? Entonces, la agudeza visual es bien variable. ¿De qué por qué razón es variable? Va a depender del grado de afectación del epitelio corneal. Si hay afectación del epitelio corneal, habrá una disminución de la agudeza visual. En el caso de la conjuntivitis bacteriana, respecto a la agudeza visual, ¿qué pasaba? Igual disminuía, ¿o qué? Había otra palabrita. Porque una disminución de la agudeza visual es algo que es un poquito, digo, más constante en tanto dure el proceso, ¿verdad? Pero en cambio, en una conjuntivitis bacteriana, ¿qué había? Secreción. No están. Bueno, lo consideraba una alteración de la agudeza visual, no tanto una disminución, porque cuando parpadeas, la agudeza visual mejora. Porque esto es resultado de qué? O bien de que hay secreción que va a producir una alteración transitoria de la agudeza visual. Hay una existencia de adenopatía preauricular en más del 50% de los casos, y esto también diferencia de las conjuntivitis bacterianas, de las más infecciones simples. No hablamos de las hiperagudas. Ahora, ¿por qué se da el contagio? Por secreciones conjuntivales de un paciente infectado, por secreciones de las vías respiratorias, fomites, o lo que son pues piscinas contaminadas. ¿Ya? Ahora, la conjuntivitis folicular, que es la forma de expresión de las conjuntivitis virales. ¿Por qué? Porque en todas ellas hay folículos, ¿no? Puede ser tanto por virus del DNA como por virus del RNA. La gran mayoría son por virus del DNA. Solamente que ahora, con esto de la pandemia, de la COVID-19, pues también ha reforzado a lo que es los virus del RNA. ¿Ya? La gran mayoría de los casos son producidos por adenovirus, hasta 90% de los casos. El resto por el virus del herpes simple, por la COVID-19, entre otros. Entonces, los virus causan pues hasta el 80% de todas las conjuntivitis agudas. Es la más frecuente expresión de conjuntivitis. Hasta 90% causado por adenovirus. ¿Y esto por qué? Porque hay más de 100 serotipos de estos adenovirus, 83 humanos y 12 causan conjuntivitis, ¿no? Se presenta en forma esporádica o también puede presentarse en forma epidémica. La más frecuente, la forma esporádica de presentación, con más del 50% de los casos de lo que es adenopatía preauricular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de conjuntivitis viral? Conjuntivitis folicular aguda inespecífica, la fiebre faringoconjuntival, la queratoconjuntivitis epidémica y la queratoconjuntivitis crónica. ¿Cuál es la más frecuente? La conjuntivitis folicular aguda inespecífica, también dada por adenovirus, pero esta es la forma más benigna de presentación, ¿no? La otra forma es la fiebre faringoconjuntival,
que tiene algunos adenovirus, serotipos de adenovirus y más relacionados con el 3, 5, 7 y 12. Y en estos pacientes hay queratopatía, hay lesión corneal hasta el 30% de los casos. En la primera, conjuntivitis folicular aguda inespecífica, no hay mucho compromiso corneal, ¿ya? La fiebre faringoconjuntival es un cuadro intenso, agudo. La queratoconjuntivitis epidémica, dada principalmente por los serotipos 8, 19 y 37, los signos y síntomas son mucho más severos que las dos anteriores y hay una queratitis intensa en más del 80% de los casos, ¿ya? Y la forma crónica es de las menos frecuentes en la presentación. El cuadro clínico persiste por meses hasta años y puede producirse una duración espontánea. Entonces, la conjuntivitis viral. Transmisión, vías respiratorias, secreciones oculares, ¿no? Y son muchos los serotipos que están inmersos en ellos, entre otros los enterovirus 70, Coxsackie A24, el herpes simple, etc. La conjuntivitis viral aguda, como ya habíamos dicho, ¿no? Conjuntivitis folicular viral aguda, faringoconjuntivitis viral, queratoconjuntivitis epidémica, y las crónicas van de la mano con molusco contagioso, sarampión, varicela, zoster. Entonces, la fiebre faringoconjuntival se da por los adenovirus 3, 4, 7, da entre 10 a 14 días, más en niños, y va acompañado pues de fiebre alta, 38, 40. En estos pacientes va a haber un dolor de garganta, una faringitis, conjuntivitis ocular uni o bilateral, aunque las conjuntivitis virales tienden a ser más de presentación bilateral, ¿ya? Con más frecuencia que las conjuntivitis por bacterias. Irá acompañada de congestión y epífora, linfadenopatía preauricular, ¿no? Queratitis epitelial superficial, como habíamos dicho, en 30% de los casos, ¿ya? Entonces, la fiebre faringoconjuntival, dada por los serotipos 1, 4 y 7, va a ir acompañado pues de lo que es problemas faringios, y en su desarrollo puede presentarse problema corneal hasta el 30% de los casos. Bien, el otro grupo viene a ser la queratoconjuntivitis epidémica, ¿ya? Esta es una enfermedad mucho más grave, también causada por adenovirus, pero principalmente los serotipos 8, 19 y 37. El de ellas, el adenovirus 8, es la más frecuente, es la forma clásica de presentación de este tipo de patología. La transmisión, desde personas que están infectadas o desde aquellos objetos que han sido contaminados por las personas infectadas. Siempre la transmisión es una transmisión directa, desde dedos u objetos contaminados, agua de piscinas, diferente tipo de instrumentos que se pueden usar en el proceso de diagnóstico en el área oftalmológica o en el área de consulta médica. En una queratoconjuntivitis epidémica, ¿qué podemos encontrar? Grado de hemorragias subconjuntivales, conjuntiva tarsal, podemos encontrar membranas, podemos encontrar una reacción folicular, una reacción mixta entre folículos y papilas, y la hiperemia, que es característica, ¿ya? El enrojecimiento ocular está presente en todos estos
pacientes. Pero algo que va a primar en una queratoconjuntivitis epidémica es la presencia de lesión corneal. Desde el inicio de la enfermedad, el cuadro que predomina es la queratitis, la lesión corneal. Entonces va a haber una desepitelización corneal que va a tener una duración bastante larga, entre 3 semanas a un mes. ¿Ya? Eso es lo que va a caracterizar. Entonces, el paciente, ¿qué molestias va a tener por este compromiso corneal? Va a tener pues fotofobia, va a tener lagrimeo, y estas molestias nos dicen de que el paciente tiene pues una queratitis deforme. ¿Ya? Entonces, si todo esto es la córnea, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicada la lesión? En la parte más superficial del epitelio colestratificado, una lesión epitelial, una queratitis. Y la otra forma de presentación va a ser la presencia de infiltrados subepiteliales. Cuando esto aparece, en promedio hacia los 15 días del inicio de la enfermedad. Y se dice que esta presencia de infiltrados subepiteliales es lo que va a dar el diagnóstico confirmatorio de que es una queratoconjuntivitis epidémica. Se convertiría en un signo patognomónico para queratoconjuntivitis epidémica. Estos son los infiltrados subepiteliales, debajo del epitelio. ¿Qué puede presentar esto? Pues la presencia de deslumbramiento, algún grado de disminución de la visión, etc. Esto va pasando poco a poco, puede llegar a desaparecer en los meses, ¿ya? En algunos meses. Entonces esto producirá disminución de la agudeza visual, la presencia de halos, fotofobia, el deslumbramiento, disminución de la sensibilidad del contraste, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una queratoconjuntivitis, ¿ya? Hablamos de una patología que va a comprometer córnea y conjuntiva. La mayor manifestación en la córnea, y va a acompañarse pues de los signos que hemos dicho, ¿no? Enrojecimiento ocular, lagrimeo, etc. Bien, ¿qué otra cosa más puede presentarse? La presencia de pseudomembranas o membranas. Y esto puede llevar a la formación de ¿qué? De lo que se llama simbléfaro, ¿ya? Y este simbléfaro pues puede producirse, ya presenta alteraciones en movimientos oculares, todo esas cosas. Las ocosidades subepiteliales siempre están más en lo que es la parte central del ojo, ¿ya? Y respetan la periferia. ¿Y esto qué trae como consecuencia? De que exista pues de pronto mayor grado de disminución de la visión, porque nuestra visión es más central, ¿ya? Persisten por meses y después no dejan cicatriz. Entonces, la evolución de la queratoconjuntivitis epidémica. ¿Qué va a haber? La fase infecciosa, conjuntivitis, queratitis, puntal. Inicia prácticamente con la queratitis y conjuntivitis. Después va a haber una fase inmunitaria con una inflamación más grave, donde puede haber pseudomembranas hasta el 60% de los
casos. Infiltrados subepiteliales hasta en 50% de los casos. ¿Ya? En la fase de curación, una resolución completa, cicatrización corneal permanente, formación de simbléfaro, cicatrización subconjuntival, ojo seco, etc. Pero a consecuencia de los infiltrados subepiteliales, cuando estos desaparecen, generalmente la agudeza visual es buena. Bien, la queratoconjuntivitis epidémica puede ser también darse bajo la forma de una conjuntivitis hemorrágica aguda. ¿Ya? Entonces, la conjuntivitis hemorrágica aguda es un enterovirus de tipo 70 y por el coxsackievirus A24. Estos dos virus van a producir la conjuntivitis hemorrágica aguda. ¿Ya? Entonces estos pacientes tendrán linfoadenopatía preauricular, folículos conjuntivales, queratitis epitelial. A todas las molestias que se presentan en cualquier conjuntivitis epidémica se suma la hemorragia subconjuntival. ¿Ya? Bien, cuando hablamos de queratoconjuntivitis epidémica, hablamos de una enfermedad que produce una gran cantidad de horas hombre de pérdida de trabajo. Porque un paciente con una queratoconjuntivitis epidémica fácil está por lo menos entre 20 días a un mes fuera del trabajo. ¿Por qué? Porque todavía está infectado y porque todavía tiene el problema de queratopatía. ¿Ah? Entonces, ¿dónde se da más? En ambientes cerrados, en ambientes donde hay concurrencia de mucha gente, es mucho más fácil la transmisión entre ellos. ¿Ya? Pero su presentación, afortunadamente, se da bajo la forma de epidemia. En el Perú se presentó hace mucho más de 20 años este padecimiento. ¿Puede haber conjuntivitis por herpes simple? Sí, y la presentación va a ser con presencia de congestión unilateral en la conjuntiva, irritación, exudados, dolor, fotofobia ligera, etc. Puede haber también lo que es vesículas en los párpados, etc. ¿Ya? Pero esta forma de presentación de lo que viene a ser conjuntivitis por herpes generalmente sucede de una forma que en esa primoinfección en que aparece, en la gran mayoría de los casos se presenta como una situación de un problema de vías respiratorias superiores. El problema conjuntival es bastante leve. ¿Ya? Entonces, cuando hay una conjuntivitis por herpes simple en la forma de primoinfección, ahí se va a generar la posibilidad que este germen del herpes simple pueda a futuro crear condiciones de lesiones a nivel del epitelio y estroma corneal. ¿Ya? La primoinfección por herpes simple es una patología benigna, pero la reactivación del germen en el futuro puede producir lesiones mucho más graves. Como problema conjuntival es una patología bastante leve. Muy bien. Durante la pandemia de la COVID-19 tuvimos también manifestaciones de lo que viene a ser COVID-19 en la vista. ¿Cómo se presenta? Bajo la forma de una infección conjuntival, con todas las manifestaciones de enrojecimiento ocular, secreción, adenopatía preauricular, entre otras cosas. ¿No? En las fotos se pueden ver cómo la congestión ocular va avanzando, ¿no?, acorde a las lesiones pulmonares que iba teniendo el paciente. ¿Por qué causó problemas zozobra en ese momento? Porque se decía que podía ser fuente de infección desde las lágrimas.
¿ya? Entonces, pues ahora, al igual que la COVID, que ya pasó esto, a ser una enfermedad más de las virales que hay, ¿no? Bien, entonces, las conjuntivitis virales, las conjuntivitis bacterianas pueden producir una serie de complicaciones, ¿no? Puede haber úlcera corneal, perforación corneal, ¿no? Puede haber queratitis. Queratitis. ¿En qué patologías? ¿Sabes? Coxsackie. Adenovirus. La patología que más frecuentemente produce queratitis es la conjuntivitis por estafilococo aureus, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no? No sé, el adenovirus. ¿Ah? ¿Falso? ¿Por qué? Adenovirus. ¿Por qué? Porque la queratitis es más frecuente en patología viral, sencillo. Y si se pone más por la fiebre faringo, por el virus que causa la fiebre faringoconjuntival, o por el virus que causa, o por el adenovirus 8. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Conjuntivitis acrílica. ¿Ah? No es lo mismo. ¿Ah? No es lo mismo. No, pero la pregunta es más frecuente la queratitis en una patología que va con la fiebre faringoconjuntival o por el adenovirus causado por el serotipo, por la queratitis causada por el serotipo 8. 8. El 8, o sea que estoy diciendo queratoconjuntivitis epidémica. Claro, no esperen encontrar por ahí queratoconjuntivitis epidémica, es muy evidente, ¿no? ¿Ya? Puede haber cicatrización conjuntival. ¿En qué patologías encontramos cicatrización conjuntival? ¿Ah? ¿Cuál? Clamidia en menor grado, pero principalmente en tracoma. Y recuerden que en el tracoma se presenta en forma progresiva, porque esto es crónico. No es que en la primera infección tienes ya una situación de cicatrización conjuntival, sino que esto es progresivo. En la imagen inferior derecha, ¿qué están viendo? Queratitis. Secreción. ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo se llama eso? Sindiéfalo, ¿no? Que ha habido ahí un proceso inflamatorio donde ha habido daño en las conjuntivas y en ese proceso inflamatorio se han pegado. Entonces, medidas generales para lo que es prevención de conjuntivitis bacteriana, viral, va a ser primero el cortar la cadena epidemiológica. ¿Y esto se hace con qué? Lavado de manos. Medidas de higiene, ¿ya? Que involucrará pues, lavado de manos antes de después de aplicar tratamiento, no compartir toallas, no agarrar cosas contaminadas que de repente está dejando ahí la persona infectada. ¿Ya? Puede usarse compresas frías y lavados oculares, bueno,
no se debe cubrir el ojo en caso de conjuntivitis bacteriana agudas, no compartir objetos personales, evitar acudir a lugares públicos, no usar piscinas donde no exista la cloración suficiente, etc. Todas ellas medidas generales. ¿Ya? Entonces, el tratamiento, como saben, para las conjuntivitis virales, para las conjuntivitis bacterianas, pueden usar antibióticos de los muchos que hay, pero solo antibiótico puro, tengan en cuenta eso, ¿ya? No los antibióticos asociados a corticoides, porque pueden exacerbar el cuadro, ¿ya? Pero también teniendo en cuenta la observación de cómo va el paciente en respuesta al tratamiento, ¿ya? Recuerden, en toda su carrera tengan de repente la costumbre de hacer seguimiento al paciente. Eso es algo importante. Ustedes pueden creer que de pronto desde el punto de vista de quirúrgico, si ha sido buena la cirugía o creen que ha sido buena, etc., que no va a haber complicaciones, pero puede haber. ¿Y cómo se detecta esto? Pues con el seguimiento. Siempre hay que controlar. Si ustedes controlan al paciente a los 2 o 3 días y hay mejoría, pues sigue con el tratamiento. Si no hay mejoría, algo está pasando. Entonces será necesario de pronto derivar. ¿Ya? Entonces, siempre tengan en cuenta lo que viene a ser pues el seguimiento de los pacientes, y con esto se van a evitar muchos problemas. Recuerden al doctor Fong, cirujano plástico. Ya. ¿Qué errores cometió? Digamos errores. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Inicial, que hubo perforación de intestino. ¿Ya? Varias. Pero ¿cuál otra? No hizo seguimiento. O sea, lo opera un miércoles y se viene la Semana Santa y lo vuelve a ver el lunes. Y la paciente que tenía una infección, ya una peritonitis, etc., ¿a cambio de qué? ¿A merced de qué? ¿Del médico general? ¿Cuidados de enfermería? ¿De quién? Llamaban y no decía que podía haberse complicado, podía estar pasando esto. No puede. Ahora, si él acude al primer o segundo día, supongo que se hubiera dado cuenta que algo marchaba mal. Pero no puedes reaccionar al quinto día, entonces se tuvieron los resultados que se tuvieron. ¿Bien? Bueno. A eso lo vamos a ver. A ver, dice, conclusiones. No todos los ojos rojos son conjuntivitis. ¿Qué les parece eso? ¿Ah? Ya otra cosa. ¿Cuándo decimos conjuntivitis? Cuando hay Inflamación conjuntival, que puede ser causada por infección, procesos irritativos, falta de lentes, cuerpo extraño. Entonces, no todos los ojos rojos son conjuntivitis de origen infeccioso, ¿ya? Por si acaso, de origen infeccioso. Cuando voy a decir, no, ahí dice que no todas las conjuntivitis requieren antibióticos, terapia, ¿ya? Las virales no. Hay que dar un tratamiento oportuno y evitar el contagio familiar
¿Con qué? Con medidas de higiene. Bien, veamos entonces el tercer grupo, lo que viene a ser la conjuntivitis alérgica. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de alergia ocular, vamos a encontrar pues procesos donde va a haber inflamación conjuntival bilateral de naturaleza crónica, recurrente y caracterizada por un marcado prurito. Cuando hay estas características, hablamos de una conjuntivitis alérgica. ¿Ya? Sencillo. Bien, y cuando hay un paciente con estas características, ¿qué signos y síntomas tendrá? Dentro de lo que es síntoma, pues habrá prurito, habrá lagrimeo, ¿no? Y en signos también encontraremos pues edema, y todo ello nos va a orientar a lo que significa una conjuntivitis alérgica. Pero algo que destaca es el prurito que tiene el paciente. Después, la manifestación es bastante similar a los otros tipos de conjuntivitis: enrojecimiento ocular, congestión ocular, secreción ocular. Entonces, las alergias oculares se clasifican en conjuntivitis alérgicas estacionales y alérgica perenne, como un tipo, las queratoconjuntivitis primaveral o vernal, la queratoconjuntivitis atópica, la conjuntivitis papilar gigante, la dermatoconjuntivitis, ¿no?, de contacto. Conjuntivitis alérgica estacional y alérgica perenne. En la alérgica estacional va a tener pues los síntomas un carácter estacional, mayor en primavera, en el otoño principalmente, y guarda relación con ¿qué? Con lo que es la sensibilización por polen de hierbas y árboles. En el otro grupo, la conjuntivitis alérgica perenne, los síntomas se van a dar a lo largo de todo el año, con exacerbaciones de pronto en situaciones de clima estacionales. Pero ¿por qué se dan con un carácter perenne? Porque los estimulantes van a estar en casa, los ácaros de polvo, el epitelio de animales, perro, gato, las esporas fúngicas, cosméticos, etc. Entonces, esta conjuntivitis irá en aumento más adelante. ¿Qué dicen? ¿Y por qué? Durante todo el día expuesto a los sensibilizantes, Pero ¿qué otra cosa más estamos como sociedad yendo cada vez más? ¿Ah? Otra. Otra es el hecho de que cada vez tenemos más mascotas en casa, ¿no? Estamos cambiando muchas cosas por estos animalitos, no sé, y espero que ustedes vayan a la tradicional, formen pareja para tener hijos, no criar mascotas. Elemental, ¿verdad? Ya. Ahora, en la conjuntivitis alérgica estacional, los síntomas son episódicos de corta duración, ¿ya? En el otro caso de la conjuntivitis alérgica perenne, los síntomas son menos severos en comparación a la forma estacional, pero es más prolongado. ¿Por qué? Porque el estímulo es más constante, ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas son rápidas, pues.
y también desaparecen en un corto tiempo, ¿no? 3, 4, 5 días. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a existir? Prurito, que va a primar en el cuadro, ardor, lagrimeo, enrojecimiento, rara vez síntomas de afectación corneal. Por lo tanto, la presencia de fotofobia o visión borrosa disminuye. En la conjuntivitis bacteriana, la forma de presentación o el paciente dice que ve borroso. ¿Qué es diferente? De visión disminuida. Esa visión borrosa que mejora con el parpadeo es por algo local de ese momento. ¿Ya? Y los síntomas están asociados con cantidad de alergeno que existe en el medio ambiente, en el aire. ¿Por qué los síntomas inician rápido? ¿Qué? Sensibilidad ¿A la qué? ¿Histamina? ¿Ya? Pero redondea la idea. Está bien, pues redondea la idea. Primero hay una sensibilización previa. Cuando ya estamos sensibilizados en un siguiente evento, al contacto con ese alergeno, entonces hay una reacción inmediata. Se dice que en la conjuntiva la capacidad de esa sensibilización está mucho más exacerbada que frente a la piel, por ejemplo, hasta 10 veces, ¿no? Es por eso que cuando hay una sensibilización previa y hay la manifestación de lo que es o la expresión del alergeno, la reacción también es bastante rápida. A ver, describan en la imagen superior derecha, ¿qué encuentran? ¿Cómo lo describirían? Hiperemia con algo de secreción. La de abajo, superior, no, inferior derecha. Esclerótica amarilla. ¿Qué demás? A ver, el último, ¿cómo lo ves ahí? La superior derecha, inferior derecha. No llega. Ah, palidez. Amarilla, pero ¿qué es? Ictericia. 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 ¿Qué es? Vean, la conjuntiva está levantada sobre la córnea, etc. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama? ¿Qué escucha? ¿Estudiaron quemosis? En el lado inferior izquierdo. ¿Está bien, bien? Todo eso se presenta en toda la conjuntivitis, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos diferenciando? De acuerdo a la forma de presentación. Entonces, esta enfermedad es pues crónica, bilateral, con afectación de conjuntiva, vulvar y palpebral, y puede afectar la córnea, con marcada incidencia estacional o síntomas de todo el año, ¿no? Las dos patologías que hemos mencionado. Principalmente en niños jóvenes, ¿no? Que se presenta en niños y jóvenes, más en varones. Vean la relación 17 a 3. En
en algo tenemos que ganar. Pero vean, 67% de los pacientes tienen una historia de atopía. Entonces, no es gratuito la presencia de este tipo de conjuntivitis. Se autolimita. En la segunda década tiende a desaparecer. Pero hasta que desaparezca, sí, pues es un paciente crónico que viene a consulta muchas veces. Bien, otra patología viene a ser la queratoconjuntivitis vernal. Muy bien, la queratoconjuntivitis vernal también es una inflamación ocular recurrente, bilateral, que es, digamos, más, con una expresión más grave, digamos, de la patología anterior. Trastorno alérgico, donde está presente la inmunoglobulina E, más mecanismos inmunes mediados por células. ¿Ya? Siempre también hay alguna atopía de fondo en estos casos, sobre todo asma y eczema en la infancia. Más presente en los niños, ¿no? Entre los 5 y 25 años es mucho más frecuente esta patología, y después de los 25 como que tiende a la curación. ¿Ya? En esta queratoconjuntivitis vernal hay mayor incidencia de queratocono y otros tipos de ectasia corneal. Pero esto no es propio de la queratoconjuntivitis vernal, sino de todos los tipos de conjuntivitis alérgica, pero más en la vernal, donde puede encontrarse queratocono. ¿Qué síntomas van a presentar estos pacientes? Picor ocular intenso. Presencia de fotofobia, porque existe algún grado de compromiso corneal. Sensación de cuerpo extraño, quemazón. ¿Y qué tipo de manifestación clínica va a presentar esta patología? Va a presentar una manifestación a nivel palpebral, a nivel límbico y a nivel mixto, digamos, una combinación de ellas, y también a nivel corneal. ¿Ya? Los signos límbicos se presentan más en raza de piel oscura, y los signos tarsales más corneales en razas de piel clara. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué estamos viendo acá? Papilas en el taxo superior. Forma palpebral de manifestación de la enfermedad. ¿Ya? El pronóstico a largo plazo es bueno, ¿ya? Pero durante la enfermedad, pues para el paciente no lo pasa tan bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que aparece principalmente desde el inicio? Lo que es una hipertrofia papilar que es difusa, que son papilas grandes, aplanadas y poligonales, ¿no? Que en algunas de ellas pueden estar recubiertas de moco. Vean cómo va evolucionando lo que es la queratoconjuntivitis vernal palpebral. La queratoconjuntivitis vernal puede ser también límbica, cuando existen nódulos mucoides alrededor de lo que viene a ser la... ¿Cuál? El limbo corneal. Y cuando vemos nosotros eso, que es lo que estamos viendo, lo que se llama los puntos de Trandas. ¿Por qué está compuesto esto? Por eosinófilos, ¿no? Pero puede presentarse también una queratopatía, una lesión a nivel de la córnea,
que puede ser o erosiones epiteliales puntiformes, que van a estar localizadas principalmente en la córnea superior, o una ulceración en escudo, que son complicaciones con queratitis bacteriana que pueden sufrir, pero aún así rara vez llegan a la perforación. ¿Por qué se forman estas úlceras en escudo? Pues porque existen papilas de repente muy grandes que van dañando la córnea, ¿ya? Entonces, esta es la manifestación de la conjuntivitis vernal, que en la queratopatía puede haber también formación de placas, pero estas placas van a estar ¿dónde? En la base de la úlcera, recubierta pues de moco desecado. Produce predisposición a cicatrización subepitelial, grado de vascularización, etc. ¿Ya? Puede haber un pseudogerotoxo que es similar al arco cénico. Entonces, la queratoconjuntivitis vernal es una patología que va a ir a afectar a la parte de lo que es tarso superior, principalmente a lo que es la córnea en sí, y a nivel linfático. En todas las bien, vamos a ver las queratoconjuntivitis, ¿no? Otro tipo de inflamaciones que pueden presentarse también, ¿ya? La queratoconjuntivitis límbica superior, ¿ya? Es otra manifestación que puede presentarse, ya no está dentro de lo que es las lesiones de tipo a ver, la queratoconjuntivitis límbica superior se presenta con síntomas inespecíficos, sensación del cuerpo extraño, grado variable de fotofobia, etc. Tiende a ser bilateral y simétrica. ¿Cómo se va a presentar? Hipertrofia papilar en tarso superior, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta zona. Hiperemia conjuntival vulvar superior, ¿no? Erosiones epiteliales puntiformes superiores, ¿ya? A esto puede ir acompañándose una queratitis filamentosa superior en 33% de los casos y una queratoconjuntivitis seca en 25% de los casos. Entonces, el tratamiento va a ir orientado pues principalmente con lo que son sustitutos lagrimales, porque vamos a encontrar en estos pacientes, debido a una alteración anormal del párpado superior con el limbo superior, ¿no? Se puede colocar también lentes de contacto blandas, etc. Pero lo importante es reconocer este cuadro que tiende a ser recurrente, ¿ya? Con lesiones que están localizadas sobre todo en el párpado, perdón, en la córnea superior. Ahora, puede haber conjuntivitis tóxicas. Conjuntivitis tóxicas, que es causada por el uso inadecuado de diferentes productos oculares. Pero todavía falta 7 minutos, ¿no? Falta. No están, ¿por qué los han cambiado? Bueno. Bien. Entonces, cuando hay una conjuntivitis tóxica en respuesta a cualquier producto, ¿no? Entonces las manifestaciones también siempre van a ser pues las mismas. ¿Qué va a ser? Irritación, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, quemación. ¿Ya? Tengan en cuenta de que para la superficie ocular
cualquier producto que no sea en concentración adecuada para la superficie ocular va a ser tóxico, ¿ya? Y que puede haber reacciones de hipersensibilidad a diferentes productos, ¿no?, que existan pues en todo, ¿no?, en cremas, medicamentos, etc. Y que para la vista se tiene una concentración adecuada. Entonces, en la conjuntivitis tóxica también tendremos hiperemia conjuntival difusa, conjuntivitis folicular, blefaroconjuntivitis, etc. ¿Qué hacer? La interrupción del tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es secundario a... Ahora, puede haber alteraciones corneales periféricas como una flictenulosis. ¿Qué es la flicténula? La flictenulosis son nódulos que van a estar sobre la córnea, ¿no?, con una congestión bastante limitada, que va a producirse principalmente en los niños, pero que la respuesta al tratamiento es bastante buena, ¿ya? Vean ustedes, respuesta al tratamiento y va a haber una buena respuesta. ¿Con qué se trata? Con corticoides tópicos.